Hola, buen día a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a desarrollar el resumen del síndrome urémico hemolítico, un tema muy preguntado en pediatría, siendo esta enfermedad más frecuente en los niños, con etiología variada y teniendo como causa más frecuente a la Escherichia coli o 157H7. Además, esta enfermedad no solamente es manejada por el área de pediatría, también lo maneja nefrología por las complicaciones que tiene. Y después de eso, haremos la resolución de 3 preguntas. Una pregunta del examen recientado médico 2022, una pregunta del examen del ENAM y una última pregunta del examen de subespecialidad de pediatría. Y ahora, sabiendo todo esto, empecemos. Les presento el resumen del síndrome urémico hemolítico, o más conocido por sus siglas como SHU. Esto es lo mínimo que tenemos que saber para el examen, y lo tiene todo. Tiene definición, clasificación de etiopatogenia, fisiopatología y clínica, diagnóstico y tratamiento. Es lo mínimo, lo básico que tenemos que saber para el examen, chicos. El síndrome urémico hemolítico o SHU. 1. Definición. Es una enfermedad definida por la tríada de anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e insuficiencia renal aguda, donde hay un cuadro de diarrea disentérica previa. La causa más frecuente es postinfecciosa, por la bacteria Escherichia coli del serotipo O157H7, que daña el endotelio a través de su toxina Shiga, o también denominada verotoxina o STX. Además, esta enfermedad es más frecuente en niños menores de 5 años, generando IRA, una insuficiencia renal aguda. Entonces, el síndrome urémico hemolítico se caracteriza por la tríada de anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e insuficiencia renal aguda, y es más frecuente en niños menores de 5 años. 2. Clasificación y etiopatogenia. En los últimos años ha ido cambiando la clasificación del síndrome urémico hemolítico y actualmente se ha vuelto algo tedioso y complicado, pero para fines prácticos, para el examen, les he puesto 2 tipos de clasificación: el SHU típico asociado a diarrea y el SHU atípico no asociado a diarrea. El SHU típico asociado a diarrea, como su mismo nombre lo dice, es un síndrome urémico hemolítico típico que está asociado a un cuadro diarreico, y la causa más frecuente, lo más común, es producido por la bacteria Escherichia coli del serotipo O157H7. Es la causa más frecuente, y recordar que esta bacteria es una Escherichia coli enterohemorrágica. Y como segundo lugar de incidencia tenemos a la Shigella dysenteriae tipo 1. Y también puede haber otros patógenos, por ejemplo una salmonela, también nos puede dar un SHU típico. En cambio, el SHU atípico o no asociado a diarrea es multifactorial, por ejemplo es idiopático, no se sabe la causa. También puede ser inducida por fármacos, por ejemplo la quinina, o pacientes que reciben quimioterapia. También está relacionado con la alteración del complemento, del C3. También está relacionado con la alteración del metabolismo de la cobalamina. Y entre otras cosas, por ejemplo, también está relacionado con la bacteria Streptococcus pneumoniae, que nos puede dar un SHU atípico, no asociado a diarrea. Entonces, para que vean, ¿no? la clasificación del SHU es algo tediosa, y lo más fácil que tenemos que denominar es que existe un SHU típico asociado a diarrea y un SHU atípico no asociado a diarrea. 3. Fisiopatología y clínica. Todo empieza con la ingestión de la Escherichia coli con alimentos contaminados. La bacteria llega al intestino, se adhiere al enterocito y empieza a liberar varias proteínas, pero en especial libera a la toxina Shiga o STX. La toxina Shiga pasa por endocitosis a través del enterocito, llegando al endotelio de los vasos sanguíneos. Después se une a receptores GB3 que se encuentran en los endotelios y se internaliza dentro de la célula, generando muerte celular. Los restos celulares son utilizados por la bacteria, quien hace replicación bacteriana y así va invadiendo la mucosa intestinal. Entonces todo empieza por la ingestión de Escherichia coli, quien tiene un periodo de incubación de 3 días aproximadamente, donde el paciente va a presentar diarrea acuosa, dolor abdominal, fiebre y vómitos. 2 días después va a haber una diarrea con sangre en el 90% de los casos. Y 5 días después va a haber una resolución de la diarrea. Según los estudios, hay resolución espontánea en aproximadamente 85% de los casos.
y hacen SHU aproximadamente un 15% de casos. Entonces, los niños infectados por Escherichia coli O157H7, solo un 15% van a hacer el síndrome urémico hemolítico. ¿Y esto por qué? Por su sistema inmune, por un sistema inmune debilitado, que no ha podido frenar a la Escherichia coli. La Escherichia coli produce grandes cantidades de toxina Shiga. Estas pasan a la sangre y dañan los endotelios de varios órganos, en especial el riñón. El riñón es el órgano más afectado. A nivel renal, disminuye el filtrado glomerular y se va a desencadenar una insuficiencia renal aguda. Y en el endotelio, que está tratando de repararse, va a consumir grandes cantidades de plaquetas, produciendo plaquetopenia o trombocitopenia, que es por consumo. Y como los vasos sanguíneos, en especial los capilares, se produce agregación plaquetaria, se forman muchos microtrombos, estrechando la luz del vaso. Este estrechamiento no favorece la correcta circulación de los hematíes, y estos chocan con los microtrombos, se fragmentan y la mayoría muere, conduciendo a la anemia hemolítica microangiopática. Y así nace la tríada del SHU, que es 1. Insuficiencia renal aguda, 2. Trombocitopenia y 3. Anemia hemolítica microangiopática. Ahora relacionamos la fisiopatología y clínica. La Escherichia coli daña la mucosa intestinal y su endotelio vascular, produciendo diarrea sanguinolenta, dolor abdominal, fiebre y vómitos. Bien, la toxina Shiga pasa a la sangre y se une a receptores GB3 de los endotelios de varios órganos, en especial el riñón, produciendo muerte celular. Se produce mayor consumo de plaquetas, se forman trombos y los hematíes se dañan en la circulación. ¿Y todo esto qué nos da? Nos va a dar la famosa triada, la anemia hemolítica microangiopática, la trombocitopenia y la insuficiencia renal aguda. 1. Anemia hemolítica microangiopática. ¿Qué clínica nos da? Pues nos va a dar un paciente con una hemoglobina menor a 8. Va a haber esquistocitos en la sangre, que son hematíes fragmentados. El paciente va a tener palidez, va a estar pálido. Y va a tener un test de Kuhn negativo. 2. Trombocitopenia. El paciente va a presentar en piel equimosis, puede haber petequias, púrpura cutánea, y en su sangre va a haber obviamente disminución de plaquetas. 3. Insuficiencia renal aguda. El paciente va a presentar ahora oliguria, hematuria, edemas, creatinina y urea elevadas. Todo un cuadro clínico compatible con una insuficiencia renal aguda. Y eso es todo en cuanto a la fisiopatología y la clínica. 4. Diagnóstico. El diagnóstico es clínico. Es un paciente con historia de diarrea, sobre todo diarrea disentérica, que presenta alteración multisistémica, sobre todo la tríada de SHU. También nos podemos ayudar con un hemograma y vamos a encontrar leucocitosis con desviación izquierda y trombocitopenia. Y si tenemos la posibilidad podemos hacerle un test de ELISA. Hay un test de ELISA que puede detectar la toxina Shiga. Pero generalmente el diagnóstico es clínico. Solo con la clínica diagnosticamos síndrome urémico hemolítico. 5. Tratamiento. El tratamiento es dar soporte vital al paciente. Es hacer hospitalización, manejo de la ira, de la insuficiencia renal aguda, transfusión y restringir antibióticos. Un paciente que tenga un cuadro de SHU sí o sí se tiene que hospitalizar. No se puede hacer un manejo ambulatorio, porque tenemos que manejar la insuficiencia renal aguda. Tenemos que colocar vía al paciente, le damos fluidoterapia, tenemos que corregir los trastornos hidroelectrolíticos que pueda presentar, corregir el sodio, potasio, calcio. Y además, un 80% de pacientes con SHU hacen anemia severa y necesitan transfundir paquete globular. Cuando la hemoglobina disminuye menor a 6, el paciente necesita un paquete globular. Y en cuanto a restringir antibióticos, cuando un paciente con SHU recibe antibióticos, su cuadro va a empeorar. ¿Y por qué empeora? Porque muere la bacteria y libera todas las toxinas de su citoplasma y exacerba el cuadro. Por eso se tiene que restringir los antibióticos. Y arriba les puse entre comillas, un 50% de pacientes requiere diálisis precoz. Eso es cierto. Un 50% sí va a requerir diálisis precoz. Generalmente a los niños les damos diálisis peritoneal o hemodiálisis. Y esto le va a ayudar a resolver más rápido el cuadro de la insuficiencia renal aguda. En general, la enfermedad tiene un buen pronóstico. El pronóstico es bueno. La enfermedad se suele resolver en 1 o 2 semanas y tiene una baja tasa de mortalidad, solo un 5%.
Y eso es todo en cuanto al síndrome urémico hemolítico, chicos. Espero que les haya gustado. Y continuando con el síndrome urémico hemolítico, pasaremos a resolver 3 preguntas. Esta primera pregunta es del examen recintado médico 2022, de la parte A. 1. Varón de 3 años traído a emergencia por irritabilidad y palidez marcada. 4 días antes presentó fiebre, vómitos, dolor abdominal y diarreas sanguinolentas, que se autolimitaron. Examen, frecuencia cardíaca 120 por minuto, frecuencia respiratoria 25 por minuto, temperatura 37 grados Celsius, presión arterial 120/90 milímetros de mercurio, pálido, con debilidad marcada y letargia. Lesiones equimóticas y petequias en extremidades. Laboratorio: hemoglobina 8.7 gramos por decilitro, plaquetas 30.000 por microlitro, creatinina 1.2 miligramos por decilitro. Examen de orina: hematíes 50-100 por campo. ¿En qué diagnóstico sospecha? Tenemos 5 alternativas. A. Trombocitopenia inmune primaria. B. Lupus eritematoso sistémico. C. Síndrome urémico hemolítico. D. Vasculitis. Y E. Insuficiencia renal aguda. Para responder a esta pregunta, primero tenemos que reconocer el caso clínico. Tenemos que fijarnos en los puntos clave de la pregunta. Y antes de eso les voy a juntar la tabla de resumen de la clínica de Shu para ayudarnos. Entonces vamos a revisar los puntos claves, los puntos más importantes de la pregunta. Nos habla que es un varón de 3 años, muy bien, traído de emergencia por irritabilidad y palidez marcada. 4 días antes presentó fiebre, vómitos, dolor abdominal y diarreas sanguinolentas, que se autolimitaron. Al examen, está con funciones vitales estables. Además nos está remarcando otra vez que está pálido, con debilidad marcada y letargia. Además presenta lesiones equimóticas y petequias en extremidades. En cuanto a su laboratorio, está con una hemoglobina de 8.7, eso ya nos está diciendo que hay anemia. Sus plaquetas están 30.000, entonces hay también plaquetopenia o trombocitopenia. Nos dicen creatinina 1.2. Para un niño de 3 años, la creatinina está elevada. Hay que recordar que la creatinina en un niño menor de 12 años es de 0.4-0.7. En este caso sí está elevada su creatinina. Y su examen de orina nos dice hematíes de 50-100 por campo. Entonces eso ya nos indica hematuria. Como hay creatinina elevada y hematuria, ya nos está diciendo que hay un daño renal y posiblemente tenga una insuficiencia renal aguda. Entonces si nos fijamos, todos estos datos son compatibles con la clínica de un paciente con síndrome urémico hemolítico, porque tiene diarrea sanguinolenta, dolor abdominal, fiebre, vómitos, tiene su famosa triada, tiene anemia hemolítica, tiene trombocitopenia e insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces ya con esta tablita nos estamos ayudando para poder responder la pregunta. Y si se dan cuenta, es lo mínimo que tenemos que saber para poder responder. Es lo que tenemos que fijar de Shu, su clínica. Entonces la respuesta sería la letra C, que es síndrome urémico hemolítico. Y verificando, sí, claro, la respuesta es síndrome urémico hemolítico. 2. Niña de 4 años ingresa a emergencia por presentar debilidad, cansancio, irritabilidad y palidez marcada. Hace 5 días presentó diarreas. Al examen, temperatura 40 grados Celsius, mal estado general, pálida, petequias generalizadas. Laboratorio, leucocitosis 18.000 por milímetro cúbico a predominio de polimorfo nucleares. Plaquetas 25.000 por milímetro cúbico. Hemoglobina de 6 gramos por decilitro. Creatinina 4 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Esta es una pregunta del ENAM 2021, de la parte A. Hay que recordar que las preguntas de ENAM solo tienen 4 alternativas. Alternativa A, síndrome urémico hemolítico. B, púrpura trombocitopénica idiopática. C, leucemia leucémica. Y la letra D, síndrome hemofagocítico. Y otra vez les voy a juntar la tabla resumen de la clínica de Shu y vamos a reconocer los puntos claves de la pregunta. Nos hablan que es una niña de 4 años que ingresa a emergencia por presentar debilidad, cansancio, irritabilidad y palidez marcada. Hace 5 días presentó diarreas. Al examen tiene una temperatura de 40 grados Celsius, está con fiebre, mal estado general, pálida,
y ahora presenta petequias generalizadas. Laboratorio tiene leucocitosis en su hemograma, tiene 18.000. A predominio de polimorfos nucleares, esa tiene desviación izquierda. Las plaquetas tienen 25.000 por milímetro cúbico, están disminuidas, hay trombocitopenia o plaquetopenia. Hemoglobina también nos dan, tiene hemoglobina de 6, entonces tiene una anemia severa. Su creatinina está de 4, está alta la creatinina, entonces debe haber un daño renal. Entonces, viendo igualito, ¿no? Comparando con nuestra tablita de la clínica de Shu, nos habla que es una niña de 4 años, que corresponde, es más común el Shu en niños, como sabemos. También presenta diarrea, está con fiebre. No nos habla nada de vómitos y dolor abdominal, pero como está con cuadro diarreico también podríamos sobreentenderlo. Además, lo más importante, presenta la triada. La niña es un paciente que tiene anemia, tiene hemoglobina de 6. Además tiene trombocitopenia, sus plaquetas están disminuidas, tiene 25.000. Y tiene una creatinina muy elevada de 4. Entonces ya nos está diciendo que hay daño renal y por ende debe haber insuficiencia renal aguda. Entonces, este paciente tiene la clínica del síndrome urémico hemolítico, los primeros síntomas y la famosa triada. Entonces la respuesta acá es síndrome urémico hemolítico. Y sí, correctamente sí, es la respuesta. Y finalmente llegamos a la pregunta número 3. Esta pregunta la he sacado del examen de subespecialidad de pediatría del año 2017. A ver, 3. Lactante de 12 meses que presenta hace una semana vómitos y diarrea. Examen: irritabilidad, letargia, palidez de piel y mucosas. Petequias y edemas en miembros inferiores. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Nos dan también 5 alternativas. A. Síndrome urémico hemolítico. B. Insuficiencia renal. C. Púrpura de Henoch-Schönlein. D. Pancitopenia. Y la letra E. Leucemia. Les adjunto la tabla resumen de clínica de Shu y vamos a buscar los puntos claves para responder la pregunta. Nos habla que es un lactante de 12 meses, muy bien, que presenta hace una semana vómitos y diarrea. Bien. Examen: irritabilidad, letargia y palidez de piel y mucosas. Eso nos está indicando un posible cuadro de anemia. También nos dice que tiene petequias. Esas petequias son un síntoma de un cuadro de trombocitopenia. Y además presenta edemas en miembros inferiores. Si el paciente tiene edemas, ya nos está diciendo que puede haber un daño renal y posiblemente tenga una insuficiencia renal aguda. Entonces todos estos síntomas son compatibles con la clínica de Shu. Entonces la respuesta sería síndrome urémico hemolítico. Y sí, correcto, es la respuesta, síndrome urémico hemolítico. Bueno chicos, eso es todo sobre síndrome urémico hemolítico, el famoso Shu. Vimos todo de él y resolvimos 3 preguntas clave. El resumen está en algo nomás, tiene su leve. Nos puede ayudar a resolver preguntas tipo NAN, residentado y subespecialidad. No olvidemos de repasarlo, ya vimos lo rentable que es y a seguir estudiando chicos. Si les gustó el video, suscríbete y comparte, dale like y comenta. Muchas gracias por su atención, gracias por su tiempo. Adiós.